Me gustaría hablar un poquito sobre el Papa Francisco y quiero antes de proseguir decirles que no estoy insultando al Papa, no estoy atacando al Papa como ser humano, como persona. Jorge Mario Bergoglio, nacido y criado en Buenos Aires, Argentina, tiene 85 años, conocido como el líder de la Iglesia Católica a nivel mundial, tiene cerca de 1.3 billones de seguidores y bueno, conocido como el Papa Francisco, ha estado al frente en el timón de la Iglesia Católica desde el año 2013, desde el mes de marzo. Y sabemos que ha sido controversial, ha sido polémico, ha declarado muchas cosas que no están en la Biblia. Y yo como cristiano, que soy un defensor de la sana doctrina, entienda una cosa, mi posición como creyente, no estoy defendiendo el pueblo evangélico desde la perspectiva, no, mi doctrina no, estoy defendiendo la Biblia, la palabra de Dios. Soy un cristiano evangélico lavado por la sangre de Cristo. Yo me entregué al Señor en el año 1972, lleno del Espíritu Santo, y Dios me llamó a predicar su palabra y a defender la sana doctrina. Sabemos perfectamente bien que el apóstol Pablo, cuando escribe su última carta segunda a Timoteo, le dice a Tito y a Timoteo que sigan defendiendo la sana doctrina. Le dijo a Timoteo: sé sobrio, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Judas dice en su pequeño libro, versículo 3, que hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. La Iglesia Católica tiene un historial extraordinario. 1700 años desde que se levantó el famoso emperador Constantino, frenó la persecución en Roma y mezcló lo que era el cristianismo de aquel tiempo con la idolatría del Imperio Romano. Esto toda la persona más inteligente lo sabe y lo entiende. De nuevo, a mis amigos católicos quiero también hacer una gran distinción. Les amo profundamente y yo sé que hay millones y millones de católicos que aman a Dios. Muchos tienen fe y en ocasiones he dicho que hay católicos que a veces tienen más fe que los mismos evangélicos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos católicos tú los ves arrastrándose de rodillas a una basílica, frente a una imagen. Yo sé que están mal, están desviados totalmente, fuera de la palabra. La Biblia condena la idolatría, pero tienen fe, aunque está mal puesta, pero tienen fe, y a veces los evangélicos no tienen tanta fe. Pero por eso es que todos los días estoy compartiendo la palabra y dejándoles saber a mis millones y millones cada semana, a mis amigos católicos, que solamente en Cristo hay salvación. Escuche bien lo que dice la Biblia. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el nombre de Jesucristo. Amigo católico que me estás viendo y hermano evangélico que me estás contemplando, quiero compartir este tema porque es muy importante. El Papa Francisco y sus títulos falsos, porque tenemos que hablar claro. Son títulos que le han puesto a través de los años al Papa, líder de la Iglesia Católica. Número uno, el Papa Francisco no es santo. No son santos desde la perspectiva de que no es el Santo Padre. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Si somos santos es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que por eso tenemos salvación, porque la palabra dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Papa tampoco es infalible, no es perfecto. La palabra infabilidad o infalible implica que es perfecto, que no comete errores. Créeme, todos los seres humanos cometemos errores todos los días. Estamos constantemente batallando para mantenernos delante de Dios. Así que cuando se dice que el Papa es infalible, es un título falso, como el título falso de santo. Número 3, el Papa tampoco es padre. ¿Qué dice Mateo capítulo 23 y versículo 9? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto lo sabemos perfectamente bien. El único padre que tenemos en la tierra es el biológico, el que nos dio la vida. Y podemos tal vez en ocasiones decir: es mi padre espiritual, pero no decirle papá o papi o padre. El padre
es un título muy reservado para el Dios que está en los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Estamos hablando del Papa Francisco y sus títulos falsos. Dicen que es santo, el título de padre, el título de infalible, el título de vicario de Cristo, vicario de Cristo. Óyeme, esto me suena muy arriba, muy elevado, vicario. Por favor, otro título falso es sucesor de Pedro. ¿Sabe quiénes son los sucesores de Pedro? Aquellos que pagaron el precio, que fueron crucificados, que fueron torturados, que fueron ahogados en hogueras públicas, que fueron comidos por leones. Jesucristo levantó una iglesia, llamó 12 apóstoles originales, y los hijos espirituales de estos apóstoles, que son los padres de la iglesia, son los hijos y los sucesores de Pedro. Emperador Constantino fue el que frenó la persecución contra los cristianos en el año 313 después de Cristo, y lo que hizo fue que hizo un cambalache con la idolatría de Roma, su mamá también, la conocida Helena, y mezclaron la idolatría romana con el cristianismo. Ahí nace la Iglesia Católica, que cuando nosotros leemos cautelosamente capítulos 17 y 18 de Revelación, descubrimos que la gran ramera es Revelación. Amigo, no tienes por qué enojarte, simplemente leer la palabra, corrobóralo, confírmalo. Te estoy hablando con amor, ¿sabe? Y yo te hago una distinción muy grande. Hay una gran diferencia entre la iglesia, la institución, y entre la gente. La gente es otra cosa. Hay millones y millones que aman a Dios, que tienen fe, pero están desviados. Necesitan, como dice la Escritura, salir de medio de ellos, pueblo mío. Búscate una iglesia verdadera, donde se alabe a Dios, donde no haya idolatría, donde se levante el nombre de Jesucristo, donde el mediador y el salvador sea única y exclusivamente Jesucristo. La Escritura dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. El Papa Francisco y sus títulos falsos. El título de santo, de padre, de infalible, de vicario de Cristo, de sucesor de Pedro. Dicen que es bíblico. El título de bíblico, el Papa no conoce la Biblia. Desde el momento que dice que no hay infierno, y lo dijo desde hace como 5 o 6 años atrás, en una conversación que tuvo con el director de un periódico muy conocido en Roma, él no es bíblico. Si conociera la Biblia, si conociera la Escritura, sabría todas las cosas que están mal y literalmente escaparía de ellas. Bíblico es aquel que conoce la palabra. Y también déjeme comentarle que hay millones y millones de llamados evangélicos que tampoco son bíblicos, y hasta pastores evangélicos y pentecostales que no son bíblicos porque no conocen la Biblia. Por eso dijo el profeta Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Número 7, otro título, le llaman el perdonador de pecados. El único que puede perdonar pecados es mi amado Señor Jesucristo. El único, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz. El único que tiene la capacidad de perdonar pecados, Jesucristo. Por eso es que tengo tantos problemas con los sacerdotes que dicen, hijito, te perdono tus pecados. Por favor, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, hijitos, os escribo estas palabras para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Capítulo 1 de 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados a Él, no al cura, no al sacerdote, a Dios, Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.